Bueno, en esta mirada federal que tenemos todas las tardes nos vamos a ir, Marina Posadas, a Misiones, para hablar de un dato que reflejábamos ayer que tiene que ver con la diferencia de lo que percibe un hombre y una mujer allí, ¿no? Los hombres cobran en Misiones hasta un 158% más que las mujeres. Sí, un dato alarmante. Sí, una brecha salarial de género que realmente, bueno, es impactante. De esto vamos a hablar con un especialista. Le damos la bienvenida a Darío Ezequiel Díaz. Así es, Darío Ezequiel Díaz, que es director de Metodología y Relevamiento Estadístico del IPEC de Posadas. Hola Darío, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Bueno, a priori este número impacta. ¿Es realmente así, este 158%? ¿Y en qué niveles de actividades se da esto en Misiones, Darío? Bueno, ese valor tiene que ver con la industria. Nosotros hicimos un estudio econométrico para poder medir brecha correctamente y claramente hay ramas muy dispares y bueno, digamos que justamente la industria es la que presenta esta brecha tan alta. Es conveniente también, digamos, decir que se hizo dos estudios, ¿sí?, demoeconométricos poniendo en igualdad de condiciones al varón y a la mujer, y para poder medir la brecha de ingresos se tomaron variables como ser el nivel educativo, la experiencia, la edad, las horas que trabaja, la categoría ocupacional, según las ramas, y en base a todas estas variables, son más de 14 variables, pudimos ver que en un modelo nos daba una brecha de el 58,3%, ¿sí? Y después tomamos otro modelo que es más específico, en el cual estima también, digamos, la probabilidad de que una mujer pueda ingresar al mercado, digamos, laboral, y a partir de la utilización de la metodología de sesgos, digamos, pudimos ver que con el segundo modelo nos daba una brecha del 36,9%. Pero el dato más interesante es que de esta brecha que ronda, según estos dos modelos, entre el 36,9% y el 58%, el 85% de la brecha no se explica por ninguna de estas variables que yo le estaba comentando. Por eso es que podemos conjeturar que este 85% tiene un componente discriminatorio. Solamente el 15% de la brecha se explica por estas variables que estuve hablando. Bueno, tremendo, esa sospecha, esa hipótesis es realmente alarmante, ¿no? Un componente netamente discriminatorio en semejante diferencia. Consultarte qué pasa en los centros urbanos respecto de, bueno, las áreas más alejadas, si han notado diferencias entre distintas localidades y también respecto de lo que pasa en el sector público, que uno entiende que tiene que llevar siempre, tiene que ser la vanguardia, ¿no? Paridad, claro. Claro. ¿Qué pudieron observar? Bueno, particularmente existe una brecha bastante marcada entre las urbes, entre la población urbana y la población rural. En este caso nosotros hacemos trabajo en base a los microdatos de la encuesta permanente de hogares y pudimos hacer un estudio comparativo del aglomerado Posadas, que es la capital de la provincia de Misiones, con respecto al resto de la provincia. Y claramente hay, digamos, brechas y también cambia las ramas en las cuales existe, digamos, ¿sí?, esta brecha. También hicimos cálculo sobre el concepto de techo de cristal, que es justamente este impedimento que tienen las mujeres para acceder a los cargos jerárquicos, y también vimos ahí una brecha muy alta entre los varones y, digamos, las mujeres, particularmente en los cargos de gerentas, de jefes de jefas de departamento, ¿sí? Y también vimos el concepto de pared de cristal, donde hay actividades donde es imposible para la mujer poder ingresar en condiciones
similares al varón. Y una de esas tiene que ver con el transporte, con la construcción, ¿sí? Son dos grandes ramas donde se puede visualizar pared de cristal. Con respecto a su pregunta del sector público, vimos una brecha de ingresos del 9,5%. Es uno de los de las ramas de actividad que menos brecha, pero igualmente existe. Claro. ¿Sí? Pero sí, digamos que en el sector privado, en lo que tiene que ver con industria, con enseñanza, con los servicios de salud, vemos brechas muy altas. Claro, y claramente con estos dos modelos, cuando uno hace lo que decimos los economistas promedio de promedios, vemos que la brecha ronda entre el 36 y el 58%. Darío, el otro dato alarmante también, que la tasa de desocupación impacta más en las mujeres también, ¿no? Sí, nosotros hicimos un estudio también para poder medir la desocupación en varones y en mujeres y también en grupos etarios. Y sí, claramente en el último dato que nosotros tenemos para la ciudad de Posadas, vemos también que se duplica la tasa de desocupación en mujeres frente a los varones. Y dentro, que también es otro dato interesante, cuando uno separa en grupos etarios en la población de mujeres, también vemos que las tasas de desocupación para las mujeres jóvenes, en este caso tomamos el rango de los 18 hasta los 25 años, también llega hasta los 2 dígitos de desocupación. Bueno, es importante dar a conocer estas estadísticas porque, como nos gusta decir en Telediario Federal, las estadísticas se hacen para que se pueda visibilizar que hay una problemática y se puedan confeccionar políticas públicas. Digo, acá hay un problema, ojalá las autoridades y quien tenga el toro por las astas, bueno, pueda revertir esta realidad que la verdad es lamentable, pero es así y se profundiza en algunas provincias respecto de otras. Darío, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, bueno, quiero nomás decir que el trabajo fue publicado en una revista científica en España y que se encuentra libre, a acceso libre para cualquier investigador, ¿sí? Persona interesada que quiera, ¿sí?, ingresar, puede entrar en www.ugd.edu.ar en ese enlace y puede bajar nuestro artículo científico. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, Darío. Un gran abrazo. Un abrazo.